El hombre heroico que utiliza el estandarte de la razón para luchar por sus ideas, consciente, claro, de que puede estar equivocado, pero también aprovecha esos errores para iterar, interactuar y posteriormente aprender, absorber el conocimiento y transmitir el mismo. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto. Este es un programa más de Economía de las Ideas, Radio UDEM 90.5, y como es nuestra costumbre, agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para la realización de estos programas, en especial a mi buen amigo Sergio y a todos los que nos impulsan a hacer estas breves colaboraciones y aportaciones en este sentido. Bueno, como hemos dicho, la aventura de pensar, la aventura de equivocarse, la aventura de razonar, la aventura de exponer el conocimiento, ponerlo a prueba y que se robustezca. Hablando obviamente de que en el cerebro, como lo podemos ver en esta representación, por así decirlo, es un órgano que, de acuerdo a Carl Zimmer, tiene 100.000 millones de neuronas con 100 millones de conexiones, y que, de acuerdo a Mark Fischetti, solamente consume alrededor de 20 watts. En este sentido, hablamos que de esas 100.000 millones de neuronas con 100 millones de conexiones, están constantemente generando ideas, están constantemente tratando de salir, tratando de expresarse. Y luchamos, como lo hemos dicho, con nuestra inteligencia maquiavélica contra el primate samaritano, y también nuestra razón choca con nuestra emoción. Bueno, para el tema de hoy, es algo que me ha también llamado la atención, es esa aparente obsesión por los villanos, por aquellos personajes en diversas series o películas, o también en la vida real, y que nos hacen querer seguir su historia o estar al pendiente de esa serie televisiva, como lo comentamos. En este sentido, pues podemos hablar anteriormente, tal vez, del gran personaje de Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, y ahorita hecho de nueva cuenta una serie que se titula Hannibal, interpretada por Mads Mikkelsen. Y bueno, también en la actualidad tenemos el personaje de Walter White de Breaking Bad, y también de Francis o Frank Underwood en House of Cards. Entrando en tema, en una aportación que hice hace algún tiempo para la revista Ciencia, Conocimiento y Tecnología, en un escrito titulado "No soy un psicópata, más bien tengo una lesión en mi amígdala y en mi córtex cerebral", pues replicábamos algo de lo que veíamos con el Guardián en el Centeno. Y en este sentido me voy a permitir compartir algo con ustedes. Mark se encontraba en la habitación de su hotel. Estaba acomodando ciertos objetos frente al mueble del espejo, una carta de recomendación por sus trabajos con los niños vietnamitas, su pasaporte, un par de fotografías de sus viajes por el mundo, la Biblia, una fotografía de la película del Mago de Oz, entre otros artículos. Y se dijo a sí mismo: todo está listo para que, cuando alguien llegue, la policía o quien sea, quien quiera que desee saber quién y cómo era yo, lo sepa, y sepa también en qué me había convertido. Si me encuentran incapaz de hablar, esto les hablará por mí. Y bueno, poniéndose su gabardina negra para soportar el frío neoyorquino, abrió el paquete que tenía escondido y envuelto en una talla. Allí estaba su arma, una revólver 38,
que introdujo en el bolsillo de esa gabardina para posteriormente practicar en repetidas ocasiones el desenfundarla lo más rápido posible y amagar un disparo. Terminada esta acción, Mark se miró fijamente al espejo y dijo: yo soy Holden. Mark creía realmente en Holden Caulfield, personaje del libro El guardián entre el centeno o The Catcher in the Rye, y lo profesaba él mismo. Sobre todo pensaba que la gente era falsa, y más que eso, pues sentía que él era el personaje Holden Caulfield en la vida real, como lo dijimos. Y bueno, después pensó: me voy ahora para convertirme en algo nuevo. Y salió con rumbo al West 72th Street y Central Park en la ciudad de Nueva York. Hizo una parada en una librería y compró su libro favorito. Con su volumen del Guardián en el Centeno y el álbum en long play de Double Fantasy, sintió que todo estaba listo y completo, pero faltaba algo. Abrió el libro y escribió en la página del título: para Holden Caulfield, de Holden Caulfield. Esta es mi declaración. Ahora pensaba en lo que en su momento le había dicho su madre. Yo sabía que iba a ser algo grande, solamente que no sabía si iba a ser algo bueno o algo malo. Y bueno, tal vez mucha gente no lo recuerde, pero aquel 8 de diciembre del 80, mientras volvía a su edificio llamado Dakota, Mark David Chapman disparó en 5 ocasiones contra John Lennon. Una leyenda de la música, moría en manos de un fanático psicópata que, según declararía años más tarde, mató a Lennon con el fin de robarle su fama. Todo esto escrito, todo esto que estamos hablando, está consignado o muy bien documentado en la película Chapter 27, protagonizada por Jared Leto. El nombre de la cinta proviene de lo que figurativamente podría ser el siguiente capítulo del Guardián entre el Centeno, pues el mismo termina en el capítulo 26. Y este libro, según Chapman, fue su inspiración para cometer el crimen. Y bueno, aparte de una magnífica actuación de Leto, Jared Leto, en donde gana bastante peso para interpretar a este personaje en Chapter 27, nos muestra la lucha interna de Chapman consigo mismo, pues escucha voces que le dicen que no asesine a Lennon, aunque las mismas voces le decía en otras ocasiones que sí lo hiciera. El Guardián entre el Centeno muestra a Holden Caulfield, descrito por Wikipedia, como un antihéroe que simboliza la rebelión adolescente. En un análisis más profundo, Caulfield tiene formas antisociales y una agresividad latente que invita a romper reglas y paradigmas sociales establecidos. Lo más interesante del libro es cuando se explica por qué es Holden el guardián entre el centeno. Y la explicación, tomada también de Wikipedia, es: lo único que a Caulfield le gustaría hacer en la vida es estar en un campo de centeno al borde de un precipicio. En el campo hay miles de niños jugando y él evita que ellos caigan en el abismo. Él sería entonces el guardián entre el centeno. Y bueno, volviendo a esta explicación, pero ahora centrémonos en que la mención de la novela anterior tiene un objetivo, y es el identificar comportamientos de adolescentes antisociales, agresivos, faltos de empatía humana, carentes de emociones normales de un adolescente, entre otros, y pues de esa forma tal vez podremos identificar a futuros psicópatas. En un artículo de Violent Brain de Daniel Struber y Monica Lewick, así como en una nota de Reuters de agosto del 2009, elaborada por Kate Killand, titulado Psychopaths Have Faulty Brain Connections, Scientists Find, se nos habla primero de cómo en un estudio de 1,000 personas nacidas en Nueva Zelanda, a las que se les dio seguimiento durante 34 años, los investigadores
Terry Moffitt y Ashbalon Caspi, ambos del King's College of London de la Wisconsin-Madison University, han examinado el comportamiento antisocial ligado a la violencia física. Y sus resultados son que los individuos que muestran comportamiento antisocial de edades de 13 a 15 años y su nivel de antisocial y delincuencia decrece tan rápido como surge. Sin embargo, un reducido grupo o un porcentaje pequeño de esta muestra tiene comportamientos antisociales desde los 5 años de edad y estos se siguen manifestando hasta la edad adulta. Es interesante señalar que aquí, como dice Moffitt y Ashbalon, que el último grupo minoritario que continúa desde los 5 años hasta la edad adulta con conductas antisociales son hombres en su mayoría. Incluso estadísticas mostradas por Struber y Lueck señalan que el sexo masculino es un detonante importante para la violencia física, mientras que la mujer muchas veces muestra violencia de otro tipo, a veces agresión indirecta y encubierta. Siguiendo las cifras, tenemos también que, de acuerdo con el FBI, el 90% de los arrestos por asesinato, por ejemplo, en el año 2004, fueron hombres y el sexo masculino también obtuvo el 82% total de crímenes violentos perpetrados. La violencia ligada a comportamientos antisociales que se traducen en psicópatas asesinos ha abierto también en algunos documentos, como lo comenta Killen, ya que investigaciones del Dr. Michael Craig del Institute of Psychiatry del London King's College Hospital muestran que los psicópatas que asesinan y violan tienen conexiones defectuosas en el cerebro, conexiones que normalmente están ligadas a las emociones y que manejan nuestra parte impulsiva y de toma de decisiones. Aquí reforzamos lo que hemos dicho en otras colaboraciones acerca de cómo el ser humano está constantemente luchando entre su razón y su emoción. Bueno, científicos ingleses como Craig, que comentábamos, dicen que sus investigaciones han encontrado que psicópatas, autores de asesinatos, matanzas, de múltiples violaciones, estrangulamientos, entre otras barbaridades, tienen baches o lesiones en regiones críticas del cerebro. Es decir, la amígdala, que procesa las emociones, y el córtex órbito-frontal, que maneja las emociones y los impulsos, son estructuralmente y funcionalmente diferentes en estos psicópatas. Podemos también inferir que las lesiones en estas áreas son causa de que los perpetradores de estos hechos de violencia física, estos perpetradores que terminan con la muerte de otro ser humano, no muestran remordimiento alguno por sus actos, pues la parte emotiva y racional de comportamiento no se encuentra muy bien activada en su cerebro. Por lo tanto, es muy complicado identificar a un psicópata, y es por ello que diversos científicos están a favor de que se permita el uso de resonancias más potentes y precisas, como la imagen por resonancia magnética con tensor de difusión, mencionada por Craig, y que ayudaría a detectar ciertas conductas psicópatas a tiempo para poder prevenir que estos individuos antisociales y agresivos caminen entre nosotros sin que nos demos cuenta. La propuesta de Craig es sencilla. Cuando se detecte un comportamiento antisocial agresivo en la edad temprana de un ser humano, se le debe someter a pruebas de esta resonancia, que la llaman TT-MRI, para escudriñar en el cerebro y poder de manera estadística predecir si el individuo analizado tiene tendencias de psicópata y prevenir también, que sus acciones terminen con la vida de otros seres humanos. Otros estudios llevados a cabo por Abigail Marsh del Instituto de Salud Mental, comentados por Bering en su artículo The Problem with Psychopaths, a Fearful Face Doesn't Deter Them, han determinado que los psicópatas son catalogados crueles y sin sentimientos.
Marsh comenta que estos padecen de un déficit cognitivo muy importante. Tradicionalmente ellos tienen problemas para reconocer y procesar y responder normalmente a la expresión facial del miedo en otra persona. La respuesta normal, de acuerdo a este investigador Marsh, sería ofrecer ayuda a la persona con miedo y calmarla. Pero esto no sucede en estas personas psicópatas. ¿Qué es el miedo? Ya lo habíamos dicho en otra colaboración. Lo que sucedía con el miedo, esa respuesta evolutiva que nos ayuda a reaccionar, huir, movernos rápidamente para evitar cierta situación peligrosa y que termine, por ejemplo, en nuestra muerte o con un daño a nuestra persona o a otros. Pero bueno, en este sentido, por increíble que parezca, las personas con daños en la parte de la amígdala y el córtex, donde procesamos emociones y toma de decisiones, parecen diferir en demasía respecto del sentimiento de solidaridad humana y compasión hacia nuestros semejantes que un individuo normal haría o presentaría en este sentido. Siguiendo con la psicóloga Marsh y el artículo de Bering, tenemos que en un afán de determinar el por qué para algunos individuos es complicado detectar una expresión de miedo y demostrar que es un problema neurológico, se llevó a cabo un estudio publicado en el American Journal of Psychiatry. Y ahí se analizaron 36 niños entre los 7 y 10 años de edad. Se les fueron proyectando imágenes catalogadas como neutrales, expresiones de miedo y expresiones de agresividad, mientras que los niños estaban conectados a una imagen por resonancia magnética para medir esas reacciones. Usando diferentes métodos de estudio como el Psychopathy Checklist y el Antisocial Screening Device, los resultados que se obtuvieron fueron que 12 de los niños fueron catalogados como crueles y sin sentimientos, mientras que otros 12 catalogados con el déficit de atención por desorden de hiperactividad o ADHD. Y los niños restantes fueron catalogados como sanos o dentro de los estándares normales. Otro punto interesante de este escrito de Bering es cuando comenta que un grupo de psiquiatras alemanes analizaron las respuestas emocionales de 25 prisioneros psicópatas y encontraron que muchos de ellos carecían de miedo, es decir, no reaccionaban con desagrado ni se inmutaban en algunos casos cuando se les presentaba un estímulo desagradable. Y bueno, es probable que por ello en las películas siempre, como decíamos, se nos muestre asesinos seriales como lo ejemplifica Killian al estilo de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes o en la nueva serie esta Hannibal, cuyo patrón de comportamiento es frío, calculador, inmutable a veces, retador, sin miedo, nada amigable, con aparente carencia de empatía humana y remordimiento por sus acciones. Y bueno, estudios como el anterior deben utilizarse, tal vez con mayor frecuencia, para captar a individuos con comportamientos o patrones antisociales que puedan derivar en un futuro en psicópatas violentos. De nueva cuenta vemos que el mapa cerebral, apoyado por la imagenología de la resonancia magnética, es una herramienta científica que nos permite conocer en específico el funcionamiento de nuestro cerebro. Y volviendo al libro del Guardián del Centeno, que ha sido asociado a otros actos violentos como el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, es común que una novela pueda ser detonante de inspiración, como inspiración para cometer crímenes. Al final del día, estamos hablando de personas cuya realidad es otra y cuyas conexiones neuronales les manda diferente información de lo que perciben a su alrededor. Creo que Bertrand Russell tiene razón al decir que el ser humano busca trascender a toda costa. Para el caso de los psicópatas es más importante ser el guardián del centeno que aprieta el gatillo, como fue el caso de Chapman, que el trascender en la vida por obras de beneficio a la humanidad. Y bueno, si analizamos todo lo escrito, o esto que estamos diciendo, nos daremos cuenta que los psicópatas tal vez no entiendan que están mal.
sus lesiones cerebrales, no les hace ver no les hace ponerse a ver que tal vez podemos ser como peones en un juego de ajedrez y nos ven, en este sentido, perdón, nos ven como peones en un juego de ajedrez sin algún valor especial y sin las herramientas psiquiátricas y psicológicas que nos ayudan. Como lo han comentado otros colaboradores en este sentido, podemos pensar el haber o que hemos podido haber convivido con un psicópata, ya sea en una tienda, en un ambiente de trabajo, en una escuela o con algún amigo y no habernos dado cuenta. No lo sabemos, incluso nosotros mismos tal vez podemos tener tendencias o predisposición a la psicopatía. Tal vez solo nos falta nuestro guardián en el centeno desde esta perspectiva. Y bueno, hablando un poco ahora de los altruistas y los psicópatas, o sociópatas, perdón, altruistas versus sociópatas, de cierto modo, a muchos seres humanos les gustaría ver el mundo donde se desenvuelven como una utopía, donde, bueno, reina la paz y el común denominador es la empatía social, donde el ser humano trabaja cooperando para conseguir el bien común. Sin embargo, la realidad es que estamos más cerca de una distopía o distopia, donde se pierde el gran esquema de cuidarnos y potenciarnos como grupo para conseguir más y mejores beneficios para toda la comunidad. En este tenor también podemos pensar que nuestro mundo sería mejor si contáramos con más personas altruistas, a quien muchas veces catalogamos como héroes por realizar hazañas que muy pocos se atreverían, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas con tal de hacer el bien a un extraño. Por otro lado, tenemos en general a despreciar aquellos actos egoístas en donde un individuo solamente busca su propio beneficio y no piensa en sus semejantes, por lo que nunca haría nada por otro que no sea él, y mucho menos se pondría en riesgo para ayudar a un desconocido. Analizando entonces estas dos figuras, por un lado, el altruista, que se nos puede acercar tal vez al mundo utópico, y por otro lado, el sociópata, que nos lleva sin lugar a dudas a una distopía. Tenemos que, de acuerdo a la investigadora Andrea Kuszewski, existe una relación cercana, increíblemente, entre una personalidad extremadamente altruista y una persona sociópata. Es decir, para esta investigadora, las personas que se consideran héroes y por ende admirados por gran parte de la sociedad comparten muchas características que un sociópata o villano. Por increíble que parezca, esta investigadora nos dice que tanto los extremadamente altruistas y los sociópatas requieren de alta impulsividad, necesidad por algo nuevo y tienen la tendencia a romper reglas. Pero claro, existe una diferencia importante en el motor de motivación para cada uno de ellos. Los altruistas buscan siempre la situación ideal, es decir, quieren que las cosas se hagan como deberían ser en un mundo justo y equitativo. Además, son capaces de mostrar empatía para ponerse en los zapatos de otros y saber lo que otra persona siente. Es por ello que se lanzan a realizar esos actos heroicos, siempre en miras de servir en beneficio de un mayor o en beneficio colectivo. Mientras que los sociópatas se motivan por el egoísmo y la satisfacción de su propia causa, siempre por delante de las causas sociales. No tienen esa capacidad por mostrar empatía, no ven lógica en actuar en beneficio de otros, pues no pueden ponerse en los zapatos de otros, como dijimos. Por lo tanto, no trabajan para obtener o lograr placer en sus necesidades y nunca piensan en las necesidades sociales. Ejemplos de comportamientos y personalidades los podemos encontrar en todo momento, aunque puede ser que no nos demos cuenta de ello. Y esta investigadora dice que está claro que en el caso del altruista tenemos situaciones en donde éste rompe las reglas para salvar a alguien, poniendo en riesgo su vida y posiblemente la de otros, al no ser experto, por ejemplo, en ese salvamento. Y en el caso del sociópata, contamos con ejemplos de personas que donan dinero a la iglesia, por ejemplo, así como a organismos de beneficencia, pareciendo héroes de su comunidad, pero solamente porque buscan
quedar en mejor posición y hacer quedar mal a otro individuo en cuestión, desde una perspectiva, como lo hemos comentado, de una inteligencia maquiavélica. Después de lo anterior, sería fácil catalogar a los sociópatas como villanos y a los altruistas tal vez como héroes, aunque la vida no puede ser tal vez vista simplemente como blanca o negra. Y también podríamos pensar que unos son buenos y otros son malos. Pero bueno, ¿qué tan difícil sería identificar a cada uno de estos personajes? Aparentemente, para un bebé de 8 meses de edad es sencillo, pues de acuerdo a un estudio de la Universidad de Temple, ellos presentan atracción hacia las personas buenas e huyen de las malas antes de comprender y distinguir las acciones buenas de las malas. Es decir, un experimento llevado a cabo por Nea Mahajan, en donde un grupo de bebés se les presentaba una serie de títeres, en donde uno de estos se comportaba de mal manera y era reprendido por otro muñeco de este tipo por ese mal comportamiento, y fue así que entonces los bebés prefirieron el títere bien portado, por así decirlo, como juguete favorito, desechando el mal portado al dejarlo relegado y sin atención. Cerrando este tema, considero entonces que si bien podemos tratar de identificar esas personalidades y tipos de comportamiento, además es increíble saber que por una especie de instinto o impreso en nuestra genética podemos determinar aquello que es bueno y aquello que es malo. Entonces contamos, en mi humilde opinión, con una tal vez interesante obsesión por los sociópatas y también por ende por los villanos, interesantemente, como lo podemos ver en lo que comentábamos de algunas series televisivas e incluso algunos personajes de la historia. Aquí entonces abrimos la puerta para meditar en relación a que podemos convivir con estos antihéroes sin darnos cuenta y por la facilidad que tienen ellos de usar diferentes máscaras sociales. Y, por ejemplo, podemos decir que es increíble cómo no solamente en las series televisivas, sino en ciudades, en países como en Alemania, siendo cuna de filósofos como Kant, Nietzsche, de grandes escritores como Hermann Hesse, Goethe, grandes compositores como Bach, Beethoven, Wagner, de premios Nobel como Albert Einstein, Max Planck, entre muchos otros, pudieron entonces ceder su razón y guiarse por la emoción. Estamos hablando entonces, por ejemplo, del caso de la Alemania hitleriana. Y podríamos pensar que es un caso aislado, pero hagamos cuentas de lo que sucede entonces en el mundo y con los recientes también depuestos y derrocados líderes de los que se aferran al poder y que muy bien pueden caer en la categoría de villanos, psicópatas o sociópatas. Pero bueno, no solamente sucede esto en el mundo de la política, sino que estudios recientes del psicólogo Paul Babiak de la Universidad de Nueva York presenta que 1 de cada 25 líderes de negocios puede ser un psicópata y por ende un villano. Y de aquí tal vez que no nos extrañe entonces cómo se muestran personajes como el que comentábamos de Walter White en Breaking Bad o de Frank Underwood en House of Cards. Para el investigador Babiak, los psicópatas no son lo que nosotros pensamos. Incluso señala que muchos de nosotros podemos estar casados con algunos de ellos y no darnos cuenta. A este tipo, Babiak lo denomina el psicópata exitoso, con su tendencia natural de ser agradable, con un liderazgo carismático, usar el lenguaje adecuado a negocios, además de utilizar la manipulación, el chantaje, la intimidación para lograr que sus subordinados realicen cierta tarea. Pero sobre todo, el hacernos sentir que son únicos en su labor y que sin ellos el trabajo no sería igual, embelezándolos al sentirse valorados, aunque realmente sean explotados por esta persona como jefe. Y bueno, podríamos continuar en esta colaboración. Desgraciadamente se nos vino
el tiempo encima. Pero interesantemente podemos ver cómo está proliferando esta obsesión por villanos, por sociópatas, por psicópatas. Y si no, analicemos ese caso, por ejemplo, en la serie televisiva de Breaking Bad, cómo estábamos enganchados con Walter White y si realmente entonces aprobábamos o no el comportamiento que él realizaba o buscábamos tal vez que al final no muriese en la temporada, en el final de temporada. Y lo estamos viendo ahorita con Frank Underwood en su vida en los peldaños políticos del poder. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, este fue un programa más de Economía de las Ideas, Radio UDEM 90.5. Estas colaboraciones también las pueden encontrar en el sitio economiadelasideas.mx. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.